soy Izaskun Ceberio Etxechipia, hematóloga del Hospital Universitario Donostia, que me dedico, bueno, pues al tratamiento y cuidado de los pacientes con linfoma. Y bueno, pues quisiera dar las gracias a BMS, a la Sociedad Española de Hematología y la Universidad Europea por darme la oportunidad de, bueno, pues hablar un poco sobre el ejercicio físico en los pacientes con hemopatías y, bueno, pues en los siguientes 25 minutos intentaré revisar la evidencia que hay al respecto. Bueno, las patologías hematológicas incluyen un gran grupo de enfermedades que se derivan de la hematopoiesis y del tejido linfoide. Tenemos cada vez más conocimientos sobre factores pronósticos, biología de los tumores que, bueno, tienen un gran impacto en la supervivencia, pero que son aspectos en los cuales no podemos tener muchísimo impacto. En cambio, bueno, pues cada vez empezamos a conocer más sobre factores modificables y que probablemente tengan impacto en el pronóstico de las hemopatías, como pueden ser, pues, factores de estilo de vida, en los cuales se incluyen, pues, la dieta y la actividad física. Más o menos un 25% de los pacientes con cáncer bueno, sufren un deterioro funcional importante, en parte por los tratamientos a los que les sometemos y por otra parte por la inactividad física. Y se ha demostrado que existe una pérdida de función cardiovascular, de fuerza muscular, función pulmonar y también un poco la alteración de la estructura corporal de los pacientes hemato-oncológicos. En oncología, ya, bueno, pues en los años 80 se empezaron a reportar los primeros trabajos sobre el beneficio del ejercicio físico, al menos en aspectos como estados emocionales de los pacientes que se sometían a tratamientos antineoplásicos. En cambio, pues en hematología, en la hematología de patología maligna, pues hay muy pocos estudios. Quizás la primera publicación se remonta a los años 96, en los cuales, bueno, pues se habla un poco del papel de la actividad física en pacientes, bueno, en una mejora de la capacidad funcional tras trasplante hematopoyético. Bueno, creo que es importante hablar de medicina integrativa, ¿no? Que es una medicina, bueno, pues un poco hacia donde vamos, en la cual, bueno, pues el centro son los pacientes y, bueno, pues se hace una atención integral de los pacientes en el cual, bueno, pues se tienen en cuenta los aspectos de estilo de vida, bueno, pues prácticas que pueden mejorar tanto el tema físico como mental de los pacientes y también, pues, bueno, pues aboga un poco por el empleo de productos naturales, pero pues siempre y cuando exista evidencia científica suficiente para impactar sobre estos aspectos y siempre eso desde la evidencia clínica y experiencia. Y bueno, pues en ese tema de los estilos de vida en los cuales podemos tener impacto, pues evidentemente el ejercicio físico es relevante. Nuestros pacientes tienen mucha fatiga, que es bueno, un síntoma que tiene un gran impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes y bueno, pues que es debido al tratamiento de quimioinmunoterapia a los cuales les sometemos y a los efectos secundarios que conllevan estos tratamientos. Y bueno, pues también se ha demostrado en pacientes con hemopatías que hay un deterioro funcional importante medido por diferentes test y sobre todo, bueno, pues tanto en pacientes que reciben quimioterapia como trasplante. Y bueno, pues hay un interés en que intervenciones basadas en el ejercicio puedan pues intentar mejorar ese deterioro funcional físico que padecen los pacientes, ese aumento de fatiga y por tanto pues con el objetivo también de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Como he comentado, hay poca evidencia y voy a hacer un poco referencia a lo poco que hay en hemopatías respecto al impacto del ejercicio físico en el sistema inmunológico, en pacientes con linfoma, en pacientes con mieloma y en pacientes sometidos a trasplante. Respecto al sistema inmunológico,
bueno, pues hay muchos trabajos que hacen referencia a la mejora del sistema inmune, sobre todo en gente sana, ¿no? El impacto que pueda tener el ejercicio físico en una mejora del sistema inmunológico y sobre todo en pacientes a partir de cierta edad para evitar un poco la inmunosenescencia, el agotamiento del sistema inmune que ocurre en los pacientes mayores, y hay menos en pacientes con cáncer y hemopatías, pero hay estudios interesantes en los cuales, bueno, pues se demuestra que el ejercicio físico, una intervención de ejercicio físico pueda mejorar el estado inmune del paciente, y no solo el estado inmune, sino también un poco la composición, el microambiente de los tumores, que, bueno, pues hace que muchas veces la célula tumoral sobreviva porque hay una tolerancia hacia el tumor, y por tanto, bueno, pues el ejercicio físico puede un poco revertir esta situación del microambiente. No voy a entrar en detalles, es una revisión muy bonita en la cual, bueno, pues analizan diferentes trabajos, el efecto del ejercicio físico en el sistema inmune, en un descenso en los neutrófilos exhaustos, neutrófilos ya que prácticamente no tienen funcionalidad, en una mejora en la composición de los macrófagos tisulares, en los cuales, bueno, pues el ejercicio físico sobre todo disminuye los macrófagos tipo M1 y en cambio aumenta los M2, que tienen un efecto antiinflamatorio y rompen un poco esa tolerancia hacia las células tumorales. Y, bueno, pues bastantes trabajos también que hablan un poco de la mejora que produce en el fenotipo de los linfocitos T y las NK tras el ejercicio físico, una mayor capacidad en estos pacientes de detectar células tumorales y atacarlas. Por tanto, bueno, es un aspecto interesante y que muchos trabajos en los cuales se analiza el ejercicio físico pues conlleva un estudio molecular para demostrar también el efecto a nivel del sistema inmunológico. ¿Y qué evidencia hay en pacientes con linfoma? Bueno, pues este es un trabajo muy bonito, es un trabajo americano que incluye de forma prospectiva más de 3.000 pacientes con linfoma y, bueno, pues hacen un poco un análisis que, bueno, tiene cierta limitación porque son datos que refieren los pacientes y comparan a aquellos pacientes que previo al diagnóstico del linfoma realizaban un ejercicio físico de forma habitual según las recomendaciones de la OMS, esto es en torno a 150 minutos a la semana de ejercicio moderado, y se ve que los pacientes que previamente hacían ejercicio físico, que son la curva azul, tenían mejor supervivencia cuando se diagnosticaban de un linfoma posteriormente respecto a los que no habían hecho previamente ejercicio físico. Y no solo eso, hacían un seguimiento tras el diagnóstico del linfoma y en los 3 años siguientes, aquellos que por una intervención empezaban a hacer ejercicio físico tras el diagnóstico del linfoma también tenían mejor supervivencia. Hay muchas hipótesis del por qué, pues probablemente disminuye la mortalidad tardía cardiovascular, mejora la situación inmunológica del paciente, incluso, bueno, hace que algunos pacientes tras ejercicio físico toleren mejor el ejercicio, pero, bueno, pues se ve que hay un impacto respecto a lo que hacían los pacientes previo al linfoma. No podemos hacer ninguna intervención, pero sí, por ejemplo, si un paciente se diagnostica de linfoma, pues intentar mejorar su nivel de actividad física para intentar mejorar su supervivencia. Hay pocos trabajos en linfoma, quizás el más importante es este trabajo canadiense que se publicó en el 2009, que es un trabajo que incluye 122 pacientes canadienses en los cuales se realizaba una intervención de actividad física con el objetivo de ver si mejoraba su funcionalidad y calidad de vida, y hacían una actividad física durante 12 semanas durante el tratamiento. Bueno, en este trabajo sí que bueno, el ejercicio mejoró sobre todo pues, un poco lo que referían los pacientes en cómo se encontraban en Patient Reported Outcomes y también en algunos test de funcionalidad. Estos son, bueno, pues un poco la mejora respecto a lo que reportaban los pacientes. En la barra amarilla son los pacientes que recibían la intervención de actividad física frente al grupo control, y lo mismo pues, en cuanto a la funcionalidad, mejora de anemia y de consumo máximo de oxígeno en aquellos que recibían bueno, la intervención de actividad física durante 12 semanas durante el tratamiento activo.
Un estudio que se publicó después del cierre del estudio no solo demostró que esa mejora de la funcionalidad, sino que esto tenía un impacto en la supervivencia libre de progresión. Estos, los pacientes que se sometieron al ejercicio físico tuvieron menos recaídas, lo cual, bueno, pues es un tema muy importante y que pocos estudios consiguen demostrar. Bueno, en esa línea intentar ver un poco el papel del ejercicio físico en pacientes con linfoma. Estamos participando en un estudio prospectivo aleatorizado en el Hospital Donostia, en los cuales estamos haciendo un programa de ejercicio físico en pacientes de más de 70 años en tratamiento activo. Hay un grupo control en el cual se dan unas recomendaciones de higiene y movimiento, y luego el grupo de intervención al cual se le dan 12 semanas de ejercicio físico, bueno, pues que no voy a entrar, que contempla 2 horas semanales durante 12 semanas en el hospital, y se realizan diferentes trabajos con equilibrio, fuerza y cardiovascular durante 12 semanas. Bueno, veremos qué resultados nos da este estudio, pero estamos ilusionados. Respecto a la evidencia que hay en pacientes con mieloma múltiple, bueno, pues los pacientes con mieloma múltiple requieren de una investigación totalmente separada del resto de los pacientes con hemopatías. ¿Y por qué? Pues porque son pacientes mayores y porque tienen una afectación muy severa de los huesos, columna vertebral, diferentes huesos, y por tanto pues un poco todas las intervenciones de actividad física que se deben de realizar pues deben de ser muy específicas para este grupo de pacientes. Hay pocos estudios también en pacientes con mieloma múltiple y bueno, pues evalúan diferentes aspectos biomédicos, físicos, psicosociales y de calidad de vida, y bueno, pues los pocos estudios sí que demuestran que es factible y es seguro, pero en cuanto a la eficacia pues no hay datos muy claros, y probablemente la falta de datos en cuanto a la eficacia se debe a temas metodológicos, por lo que he comentado, ¿no? De que son, bueno, pues pacientes muy delicados en los cuales pues, hay que hacer mucha individualización, y por tanto los estudios que hay no han podido demostrar la eficacia. Esto es una revisión sobre el papel de los programas de actividad física en pacientes con mieloma, y bueno, pues hace un poco hincapié en que es importante, ¿no?, de que estos pacientes realicen actividad física durante el tratamiento con diferentes programas de aeróbicos y de ejercitación de la fuerza, para intentar pues sobre todo pues mejorar la fatiga, mejorar también el estatus psicosocial y mejorar la capacidad aeróbica. Bueno, es importante que estos ejercicios, o sea, estos programas de ejercicio se realicen con cierta supervisión, y bueno, pues la mayoría de estudios publicados también tienen un gran problema, que es un poco de logística, de falta de adherencia, pacientes que dejan los tratamientos, y bueno, pues siempre bueno, hay que buscar un equilibrio, ¿no?, entre la supervisión, el trabajo en casa y bueno, pues tener en cuenta un poco todo esto a la hora de que los programas que se diseñen pues tengan cierto éxito y sobre todo con cierta continuidad. La mayoría de los trabajos en mieloma tienen muchas limitaciones metodológicas, como he comentado. El diseño del estudio es muy variable, el tamaño de las muestras, los estadios de los pacientes con mieloma y tipos de tratamiento que reciben pues son diferentes, los regímenes de ejercicio también, y cómo se miden los resultados. Por tanto, bueno, pues es muy difícil en general en un paciente oncológico, pero más si cabe en paciente mayor y con un mieloma, pues un poco dar unas pautas de programas de ejercicio físico para todos, y por tanto, bueno, pues esto hace que luego los resultados también sean difíciles de interpretar, pero bueno, sí que siempre en todos los estudios que he revisado pues hay una correlación positiva respecto a la actividad física que realizan estos pacientes, y bueno, pues la mejoría en diferentes aspectos que se miden en el estado de estos pacientes. En cuanto al trasplante, bueno, pues el trasplante es un tratamiento curativo que se utiliza para muchos pacientes con patología hematológica benigna y maligna,
Y bueno, pues estos pacientes son pacientes que reciben mucho tratamiento de quimioterapia y por tanto, bueno, pues tienen todos esos efectos secundarios con pérdida de su capacidad física, fatiga, etcétera, y a lo cual, bueno, pues se añaden también otros factores, otros signos y síntomas que son más específicos del propio procedimiento del trasplante, como puede ser el dolor, mareos, la astenia, la inmunosupresión, los síntomas digestivos, la aplasia que sufren y sobre todo, bueno, pues hospitalizaciones muy prolongadas. En trasplante estos pacientes suelen estar más de 30 días en habitaciones de aislamientos con todo lo que supone de cara a la funcionalidad de estos pacientes. Y luego, bueno, pues no tenemos que olvidar que los pacientes que sobreviven a un trasplante siguen teniendo una morbimortalidad muy importante por problemas cardiovasculares y factores de riesgo asociados a patología vascular. Esto bueno, es un trabajo en pacientes con supervivientes de trasplante y se ve que hay muchos pacientes que desarrollan patología vascular, cardiovascular, sobre todo, bueno, lo más prevalente es la curva amarilla, que es una disminución de la función cardíaca, ventrículo izquierdo, y no solo eso, sino que el tener un evento cardiovascular en un largo superviviente de un trasplante tiene un impacto en la supervivencia de los mismos. Por tanto, bueno, pues en el post-trasplante también podemos bueno, pues, intentar mejorar esta situación con diferentes programas. Los pacientes trasplantados, como ya hemos comentado, son bueno, tienen características muy especiales que hace que las tengamos que tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de ejercicio físico, como es la severa trombopenia. Estos pacientes sangran, tienen infecciones, tienen muchísimo empleo de corticoides con afectación ósea, con necrosis avasculares, con lo que supone la limitación para un programa de actividad física, miopatía esteroidea, desarrollan enfermedad injerto contrarreceptor, que tiene un importante impacto y, como he comentado, pues unos ingresos muy prolongados. Bueno, hay bastantes estudios en pacientes trasplantados que evalúan el impacto de la intervención basada en ejercicio físico durante el trasplante y, bueno, pues sí que se ha demostrado que existe mejora en la capacidad física, fatiga, calidad de vida en los pacientes. Bueno, los programas en los pocos que hay son seguros y se tolera bien y bueno, pues hay diferentes trabajos que sí que han demostrado mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria, lo cual, bueno, se asocia también es un predictor de mortalidad y morbilidad, mejoras también en algunos trabajos de fuerza muscular y potencia muscular, funcionalidad, lo que he comentado, estado metabólico, función inmune y, bueno, algún trabajo incluso que habla de que los pacientes que se someten a un programa de ejercicio físico pueden tener mejor tolerancia a tratamientos con menos efectos secundarios, aunque esto, bueno, pues hay estudios que no lo demuestran, y también pues mejora, por ejemplo, en los niveles de hemoglobina y los tiempos de hospitalización. Bueno, este es un metaanálisis que se publicó en 2018 en el cual evalúa un poco los diferentes ensayos clínicos randomizados que evalúan el impacto del ejercicio físico de diferentes intervenciones en cuanto a la capacidad funcional, fatiga y calidad de vida. Y, bueno, pues en este metaanálisis sí que, bueno, concluyen que el ejercicio físico tiene un efecto positivo en cuanto a la recuperación de fuerza muscular en miembros inferiores, fatiga y mejora en calidad de vida de los pacientes cuando el programa se inicia antes del trasplante, y en cambio, bueno, pues no demuestran en este metaanálisis que el ejercicio físico en pacientes trasplantados tenga impacto en cuanto a la situación cardiovascular, fuerza de miembros superiores o estado psicosocial y en cuanto a efectos adversos. Sí que es relevante en este metaanálisis de que hablan que fundamentalmente la mejora del ejercicio físico en pacientes trasplantados viene cuando se hace previo al trasplante, de forma, bueno, pues que ahora está un poco de moda, ¿no? Como de una prehabilitación, no una vez que se detecta un deterioro funcional hacer un programa, sino que ya anticiparse y hacerlo previo al trasplante.
Bueno, los trabajos publicados en trasplante también tienen muchas limitaciones porque incluyen pacientes muy diversos. El autólogo y el alogénico trasplante no tienen nada que ver. Muchos no son fase 3, no tienen grupo control. En general, todos los estudios incluyen muy pocos pacientes, menos de 100 pacientes y, bueno, pues con pacientes muy diversos, pues diferentes edades, diferentes patologías de base por los cuales le trasplantamos. No tiene nada que ver una leucemia, un linfoma, un mieloma, etcétera. El tiempo desde el diagnóstico, desde el fin de tratamiento y también, bueno, mucha heterogeneidad en cuanto al diseño de las intervenciones de ejercicio físico y también, bueno, pues en general son intervenciones cortas y poco seguimiento. Por tanto, bueno, concluir con estos estudios es complicado. Bueno, hay una señal de que las intervenciones de actividad física pueden mejorar, ¿no?, el estado cardiovascular, fuerza, calidad de vida, etcétera, en los pacientes trasplantados. Y, bueno, pues no olvidar también que el implementar un programa de ejercicio físico, rehabilitación cardíaca, bueno, pues conlleva también unas recomendaciones en cuanto a hábitos de vida dietéticos, tóxicos, manejo de medicamentos, soporte psicosocial que probablemente también tengan impactos, o bueno, hay que demostrarlo, pero es interesante, ¿no?, un poco todo lo que conlleva en pacientes que para intentar disminuir ese riesgo de muerte cardiovascular tras el trasplante que he comentado que es un problema en los pacientes de trasplante. Bueno, hace falta más estudios con mejores, que midan mejor también otras esferas como la calidad de vida, el impacto de la supervivencia y, por tanto, bueno, debemos seguir trabajando en este área. Bueno, retos de futuro en pacientes trasplantados, bueno, pues no está muy claro cuándo hay que empezar estos programas. Hay, eso es lo que he comentado, metaanálisis que hacen hincapié en que es muy importante hacer prehabilitación antes de que el paciente ingrese para el trasplante. Es importante, pues, motivar a los pacientes porque un problema de todos estos programas es la adherencia, cuántos pacientes dejan el programa. Bueno, hace falta soporte nutricional porque el paciente trasplantado tiene bajo peso y importantes problemas que pueden tener también impacto a la hora de llevar a cabo estos programas. Lo que he comentado, enfermedad injerto contrarreceptor, corticoides, con todo el impacto que tienen a nivel musculoesquelético y, bueno, pues sorprende que, por ejemplo, en pacientes que desarrollan enfermedad injerto contrarreceptor prácticamente no hay estudios. Los pacientes, además, que están en estos programas pueden recaer y esto hace que dejen los programas y, bueno, pues suelen tener muchas complicaciones infecciosas debido a las citopenias que también complican un poco la posibilidad de llevar a cabo estos programas. Bueno, esta es una propuesta, un trabajo muy bonito sobre actividad física dentro del contexto de trasplante. Pues, bueno, pues hacen, ¿no?, hincapié en que hay que hacer una valoración previa al trasplante importante y un plan de prehabilitación. Una vez que el paciente ingresa para trasplante, pues intentar, ¿no?, de forma adecuada, individualizada y según la situación clínica de los pacientes, pues hacer algún programa de trabajo aeróbico, resistencia, fuerza, etcétera, supervisado y sobre todo individualizado, en principio en paciente ingresado y tras el alta pues con cierta supervisión y tras el trasplante pues es fundamental también y también, bueno, pues diferentes modelos combinados con telemedicina, desde casa y con cierta, bueno, pues de vez en cuando, ¿no?, supervisión en un centro de referencia. Bueno, las intervenciones de ejercicio físico, bueno, en los pacientes con hemopatía son relevantes y creo que tenemos que ir hacia intentar ir implementando estos programas en los pacientes con hemopatías. Mayoría, hay mucha variedad de programas en cuanto al tipo de ejercicio, duración, sesiones. Bueno, pues que hay que ver un poco, ¿no?, cada centro, bueno, sobre todo qué logística tiene, qué posibilidades y en base a eso hacer un poco el mejor programa que se adecue a cada patología y a cada centro.
es importante contar con los especialistas en actividad física, los graduados en actividad física y deporte, que bueno, pues que harán una valoración individualizada y adaptada a la situación de los pacientes y que probablemente incluso el trabajar con ellos, estamos trabajando de esta manera, incluso va a hacer que disminuya nuestra carga de trabajo en muchos aspectos. La individualización y el conocimiento a la hora de tratar a estos pacientes es fundamental y bueno, pues tenemos que seguir investigando para intentar tener una evidencia de calidad y que realmente demuestre el impacto del ejercicio físico en nuestros pacientes. Para ello, bueno, tenemos que tener un cambio un poco del comportamiento, mentalidad de los pacientes y sobre todo yo creo que en la mentalidad ¿no? de los hemato-oncólogos, de las familias, incluso de la comunidad. Y el éxito de todo esto, estoy convencida, como en otras áreas que estamos trabajando, se basará en una buena comunicación entre los profesionales que sabemos de la patología y los expertos en actividad física, que son los que bueno, pues van a hacer esa adaptación, individualización y que hará que el ejercicio físico se haga de forma correcta, los programas y pueda beneficiar a nuestros pacientes. Muchas gracias.